A mí siempre me da mucho gusto cuando tengo conversaciones con alguien que agrega mucho valor basado en que tiene argumentos o evidencias para sostener sus opiniones, ¿verdad? Aquí con mi gran amigo Román Rivas. Román, acabamos de escuchar una plática que realmente nos deleitó. Sinceramente, te lo digo, están a nivel de las charlas que se pueden escuchar en el MIT, en Harvard, en las mejores, en los mejores marcos, en las mejores organizaciones y universidades, pero sobre todo que está ajustada para aquí, para el estado de Chihuahua. Así en pocas palabras, ¿cómo ves el futuro cercano, digamos, el próximo año en la economía aquí del estado de Chihuahua? Creo que es muy promisorio. Primeramente, gracias por las palabras y por tu retroalimentación acerca de mi plática. Realmente me halaga y me siento honrado con la retroalimentación que me provees, pero creo que estamos ahorita en un muy buen momento para poder recuperar algunas cosas que hemos perdido. Okay. Ahorita en mi plática estaba platicando un poco de cómo hemos perdido inversión, cómo hemos perdido competitividad. Creo que ambas las podemos recuperar. Creo que el escenario en todos aspectos es el perfecto para poder hacerlo, pero más importante aún lo que está pasando a nivel global, en donde estamos prácticamente saliendo de una etapa que nadie esperábamos, y las cosas que están pasando después de haber salido de esta etapa son las que nos van a permitir las mayores oportunidades. Va a estar en nosotros si las capitalizamos, va a estar en los grupos de empresarios, en la capacidad que tengamos de gestionar con los respectivos gobiernos municipal, estatal, federal, Okay. el poder aprovechar y capitalizar en esas oportunidades. Pero este reorden que se está dando en el mundo nos está poniendo en una posición de privilegio para aprovechar. ¿Y qué ventaja tiene el vivir en un entorno donde la industria manufacturera es el primer motor económico? ¿Tiene alguna ventaja eso? Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque demostramos con creces que ya sabemos hacer muchas cosas. Claro. Ya dominamos muchos procesos, dominamos procesos de automatización, de manufactura de todos tipos, estampado, maquinado, inyección de plástico, manejamos tecnología compleja. La manufactura, sobre todo lo que hacemos nosotros en la industria, se crea con algo, y ese algo es algo que ya dominamos aquí en Chihuahua y que tenemos el conocimiento en las principales ciudades. Creo que eso tiene que invitar a alguien que venga de fuera o que invierta internamente para poder aprovechar y capitalizar sobre esas oportunidades. Román, ¿por qué crees que aquí en México no ha pasado lo que ha pasado en otros países como China, Taiwán, Malasia, Singapur, donde la proveeduría primero era extranjera, ¿verdad? Llegaron las empresas americanas, la proveeduría era americana, las japonesas, proveeduría era japonesa, pero poco a poco se fue cambiando y se convirtió en su mayoría en proveeduría local. ¿Por qué eso no ha pasado en México? ¿Por qué seguimos dependiendo de proveeduría de China, de Taiwán, de Malasia, de Estados Unidos, de Canadá? Creo que hay temor, y muchos de los temores, por ejemplo, para un inversionista, se va a enfrentar a muchos retos, sobre todo ahorita que estamos viviendo tantas cuestiones de cambio en cuanto a reformas. Creo que eso de alguna manera ahuyenta, pero en el pasado el temor era porque no sabíamos si íbamos a prosperar o no. Creo que muchos inversionistas pudieron haberlo hecho sin conocimiento, y muchos inversionistas pudieron haber tenido el conocimiento y aún así dudaron en hacerlo. Creo que tendríamos que tener un ingrediente adicional que nos haga trabajar en equipo, todas las cámaras empresariales, en donde nosotros nos sintamos apoyados con alguien que nos dé ese aliento de poder invertir y que nos diga el por qué hay que hacerlo. Lo peor que puede pasar es de que no te vaya bien, pero si acaso tienes éxito en el intento, seguramente va a ser una empresa que vas a hacer crecer, y hasta donde yo sé, la gran mayoría de las personas que emprenden y lo intentan y se atreven, tienen éxito. Entonces yo creo que tenemos que vencer algunos paradigmas para poder salir adelante. No, pues qué interesante lo que dices. Ahora, en los negocios obviamente hay que cuidar el cash flow, hay que cuidar el profit.
yo sé porque he tenido la oportunidad de conocer algunas personas que tú lideras, ¿verdad? Que tú lideras, personas que te reportan hacia ti. Y cuando les pregunto a ellos, defíneme a Román, dicen que eres estrictamente business y estrictamente humano. Le digo, ok, ¿qué es? ¿O esto o esto? ¿Cómo se llevan? O sea, ¿cómo enfocarse en los métricos, en los medibles del negocio, así meramente o sea, de dinero, pero además cuidar mucho el factor humano? ¿Cómo se combina eso? Entendiéndolo, el objetivo de cualquier empresa es hacer dinero. Claro. El objetivo de cualquier empresa es, por medio de ese dinero que tú estás percibiendo, poder seguir invirtiendo y poder seguir trabajando para poder hacerla más exitosa. Pero eso no puedes lograrlo si no tienes arraigo con las personas que trabajan en la empresa. Okay. Entonces, esa es la parte humana y yo diría que es la parte esencial. Okay. No puede completarse la parte financiera sin antes haber trabajado con la parte humana, con la parte emocional. Wow. Todos los que trabajamos en una empresa debemos de saber a qué vamos a la empresa y qué es lo que espero día a día por ir a trabajar a esa empresa. Las personas tienen que llegar y sentirse felices de hacer lo que hacen. Y si esas personas se sienten consideradas en su trabajo, si esas personas se sienten involucradas, se enganchan con lo que tienen que estar haciendo desde el más mínimo nivel y entienden cuáles son los medibles que los van a hacer exitosos, esa es la mínima forma posible en las que no solamente los vas a hacer humanos, sino que van a través de esa humanidad a entender que están logrando contribuir con los resultados de la empresa. No, entonces es una combinación. Tú como líder obviamente tienes que entregar resultados, ¿verdad? El deliberable es precisamente tener cash flow, tener profit, un porcentaje de profit de lo que vendes. Al final de cuentas es una actividad comercial, manufacturas para poder comerciar, pero no lo puedes lograr sin el aspecto humano y sin el arraigo que ese humano está dándote a tu organización. Wow, muy interesante. Así como última pregunta, ¿qué consejo, qué mensaje así breve le darías a ese empresario que tiene una pequeña o mediana empresa, que no tiene procesos, no tiene ese departamento de recursos humanos, ese departamento de finanzas, de mejora continua, pero sí tiene el hambre de crecer en grande? ¿Qué le dirías? Que se atreva, obviamente que sí considere lo que estamos platicando, en el sentido de que las personas que trabajan para ese empresario se sientan consideradas y que entiendan cuál es su rol dentro de la empresa, aun cuando sea una pequeña empresa o una mediana empresa. Creo que tienen que sentirse considerados de cuáles son los resultados de la misma y cómo pueden contribuir a los resultados de la empresa en sí. Pero más importante aún, estamos ahorita viviendo una etapa que creo que va a traer muchos beneficios. Ya vivimos una etapa de crisis a través de la pandemia que se presentó en el 2020 y ahorita estamos en una etapa de reinventar, de reimaginar cómo hacer las cosas. Y es ahí donde estos pequeños y medianos empresarios pueden capitalizar, porque van a poder quizás entrar en nichos que no existían antes. Están cambiando muchas cuestiones de comportamiento después de la pandemia y ahora inclusive nos hemos dado cuenta de cosas que no hacíamos antes y que de todas maneras podemos ser exitosos. Eso nos tiene que hacer flexibles. Entonces el empresario tiene que tener una combinación de flexibilidad, de rigidez con los números, en este caso de cuidar el cash flow, ¿verdad? Porque sin cash flow tampoco no va a poder subsistir la empresa, pero al mismo tiempo estar al día con lo que está pasando en el mundo y mediante eso entender qué ventanas de oportunidad se presentan para poder entrar en tiempo y forma con esas ventanas y ser exitosos. Yo creo que ahorita hay muchas oportunidades al respecto. Román, pues te agradezco mucho tu tiempo y sobre todo tu sabiduría por simplemente en forma humilde expresarla. Seguramente los que vean esta entrevista te lo van a agradecer profundamente. Te agradezco mucho tu Muchas tiempo. Gracias, José Rosario. Te agradezco tus palabras igualmente y muchas gracias por la conversación. Muchas gracias por darme la oportunidad de conversar contigo. Gracias. Muchas gracias a todos.